creo que no se puede analizar cómo anda la economía argentina sin tomar en cuenta, en esta ocasión más que nunca, el telón de fondo internacional. Y el telón de fondo internacional es particularmente tipo volcán chileno, ¿no? Es una situación extremadamente crítica, con una diferencia, que la economía mundial está marchando en doble sentido. Hay una situación extremadamente vulnerable en las economías maduras y una expansión notable en las economías emergentes. Esta situación de asimetría entre el comportamiento de las economías maduras y el comportamiento de las economías emergentes ya se venía manifestando desde hace más de 10 años. En el 2007 ya las economías emergentes eran la locomotora del crecimiento, como en el 2008 se asiste al derrumbe de las economías desarrolladas o maduras y sigue la expansión de las emergentes. Y en el 2009, mientras que hay en el 2010 se recuperan algo las economías desarrolladas, pero el gran empuje sigue siendo las economías emergentes. Después del gran derrumbe del 2002, el crecimiento económico posterior está empujado centralmente por los factores de absorción interna, inversión y salario. Y es más, si en el 2009 no sufrimos lo que sufrieron otros países de la región, fue por el activismo del Estado, el plan Repro, la asignación universal por hijo, la nacionalización de los fondos previsionales, fueron decisiones de política económica que, sumada con el desendeudamiento, le dieron una gran capacidad de maniobra al gobierno argentino. Argentina no podría haber hecho los cambios, no podría haber adoptado las medidas de política económica que adoptó en 2009 y fines de 2008 si hubiera estado en el contexto de una condicionalidad con el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno ve qué cosas empujaron la recuperación argentina durante la última década. Sin duda, tener buenos precios internacionales, cosechas récord, un mercado asiático en expansión, es muy importante para el sector primario. Pero el crecimiento que ha habido del mercado interno es probablemente la variable fundamental de este crecimiento que hemos tenido. Es cierto que ha crecido mucho el coeficiente de inversión, pero no es un coeficiente de inversión compatible con mantener tasas de crecimiento del 8%, del 7% anual. Pero una cosa es decir que la tasa de inversión, medida como porcentaje del producto, no es lo suficientemente alta, y otra cosa es decir que no hay inversión, porque esto último es inexacto. Cuando uno se mete dentro de los actores económicos que están realizando esa inversión, advierte que predominan las pymes, y que predominan las pymes generalmente a partir de autofinanciamiento. Los grandes compradores de equipo durable de producción, que en gran medida son importados, se advierte que la conducta en líneas generales, ¿no es cierto?, sobre todo de los productores de bienes intermedios difundidos, acero, aluminio, bienes intermedios petroquímicos, esa gente no está invirtiendo, serían los que tendrían que hacer la inversión que está faltando. También crece la inversión en construcción con un componente importante de inversión pública. Eso es política económica, no es viento de cola. Política económica que puede no estar formalizada en un modelo macroeconómico muy preciso, política económica que en gran medida es respuesta inmediata a problemas, pero que existe. Uno de los factores de absorción interna que creció mucho fue la inversión, el otro fue el consumo, y el consumo es empleo más salarios. El salario ha sido una de las variables que más ha actuado como elemento dinámico. La evolución del salario durante los 90 y hasta la crisis y un poco más es por debajo de la productividad. A partir del 2006, el salario crece más que la productividad. A partir del 2003, la tasa de desempleo primero cae violentamente y después se va estabilizando. Ocurre que
En gran parte de las empresas, en vez de tomar más gente, se optó por trabajar 3 turnos. Se tomó más gente, pero se trabajó 3 turnos. Eso es lo que permite también que ese indicador que hay de capacidad ociosa no sea tan realista, porque se está trabajando en vez de 2 o 3 turnos. Va a seguir bajando el desempleo, pero más lentamente. El superávit alto que tuvimos influyó mucho las retenciones y ganancias, y también el ingreso por IVA. Y permitió un shock de gasto público muy importante. Ahora, mantener ese nivel de gasto público supuso, posteriormente, asumir otros ingresos, como los ingresos oxigenaron el superávit del Banco Nación, el superávit del Banco Central y el superávit del sistema previsional. ¿Por qué no el Estado, si es uno solo, no puede financiarse también con las ganancias originadas en entidades del sector público que ahora funcionan con una lógica distinta a la del pasado? La lógica del sistema previsional actual no es el criterio de las AFJP, es un organismo puesto al servicio del desarrollo económico, financiando al sector público y financiando al sector privado. La lógica del Banco Central es distinta a la del pasado. Este Banco Central no tiene por única función preservar el valor de la moneda. Es un agente económico del sector público y hay que entenderlo en esos términos, que son los términos en los cuales fue creado el Banco Central en los años 30. Tenemos una situación de deuda con respecto al producto del 45% solamente. Probablemente si arreglamos la cuestión con el Club de París tengamos que pagar un poco más de servicios, pero cuando hablamos de capital extranjero que precisamos, lo que la Argentina precisa no es capital financiero, precisa inversiones en máquinas, en trenes de laminación, en refinerías de petróleo, eso es lo que precisa, y es una excelente oportunidad para el capital extranjero. Para eso hay que acordar con el Club de París, entre otras cosas. La deuda, que es la que hay que pagarle, que hay que ir a pelearse con el juez Chiesa y que hay que abancarse a los ahorristas italianos y todas esas cosas, es equivalente al 6,7% del producto. Y este es un dato crucial para entender que este país está lejísimo del default y es un indicador muy importante para el inversor. Las reservas actuales de la Argentina equivalen a 12 meses de importación y equivalen al 12% del PBI. Para que las reservas sean suficientes, basta con que equivalgan a 6 meses de importaciones, por ejemplo. El gran problema del año que viene, creo yo que va a ser que esa brecha se achique. ¿Por qué? Porque importemos mucho más, por lo tanto el índice de reservas promedio por mes sube, y que por otro lado las reservas se estanquen. Ahora, ¿la única alternativa es salir a pedir prestado? No, hay otras alternativas. Este año, el nivel de liquidación de reservas que están haciendo los exportadores viene siendo notablemente menor a lo que se esperaba. Ojo con este asunto. Un año de récord de exportaciones primarias, donde los exportadores están liquidando menos de lo que se esperaba. El otro problema que tenemos junto a este problema de inquietud en el sector externo es la inflación. No se puede ignorar que la Argentina tiene una presión inflacionaria fuerte porque es un país productor de alimentos. Y los alimentos en el mundo tuvieron en los últimos años un fuerte shock alcista. Si uno mira la canasta de importaciones, los precios que más subieron dentro de la canasta de importaciones son los bienes intermedios. La palanquilla, el cobre que se importa, el petróleo que se importa, que fue lo que más creció de todo. Uno podría decir, bueno, yo no quiero tener inflación, entonces bajo el tipo de cambio todo lo que haga falta, como hizo Brasil, y en consecuencia van a entrar alimentos importados, no voy a hacer ajustes salariales, en consecuencia se va a caer la demanda interna, voy a tener menor nivel de actividad con baja inflación. La Argentina está jugada por ahora a lo otro. La causa de la inflación son las tensiones básicas convalidadas por la política monetaria en función de ciertos objetivos macroeconómicos a los cuales el gobierno no piensa resignarse.